¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos de la reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos del rey. ¡Zas! Guillotina. Los ministros. ¡Zas! Guillotina. Los obispos que los rodean. Guillotina, 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 guillotina. Todos guillotinados. Sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Welcome to Carne Cruda the album. Join us for danger, excitement, innovations La izquierda debería ser una fiesta. Ha conseguido la coalición más amplia desde el Frente Popular. Sumar ha reunido a otras 15 formaciones de todo el Estado. Pero no hay aires de victoria, sino humo de batalla. No hay ambiente de celebración, sino de funeral. No hay alegría, sino amargura, porque ha habido una guerra fratricida que no ha acabado, porque se han profundizado las heridas y porque el pacto con Podemos, más que un acuerdo de adhesión, es un acta de rendición del partido y de defunción de dos mandos. Irene Montero, vetada, y Pablo Echenique, apartado. No se ha buscado tanto la unión como la sumisión de los morados. No hay unidad porque están divididos. Es una suma con restas. Mal empiezan. No ha habido más veto que el de la ministra de Igualdad. La lista de motivos para dejarla fuera es larga. Está quemada, despierta odio, no suma, resta. Pero es más importante, en mi opinión, la lista de razones para dejar que sean ella y su partido los que decidan. En primer lugar, todas las formaciones han podido elegir sin restricciones. Es una discriminación inadmisible. En segundo lugar, cuando aceptas unirte a un partido en coalición, asumes el paquete completo. La cuestión es que Sumar y sobre todo Más País no estaban muy por la labor, según crónicas de la negociación. Quieren sus votos y sus bases sin sus cargos ni sus cargas. Y eso es una contradicción, porque no hay una cosa sin la otra. Por último y más importante, a Montero la han quemado en la hoguera de los medios de la derecha por sacar adelante leyes feministas y por ser quien es. A mí ella me ha parecido mejor en sus logros que en sus crisis, en las que no ha sabido o querido apagar algunos fuegos por confundir firmeza con rigidez. Pero la izquierda no puede entrar en el marco de la derecha porque envía el mensaje de que quien lo intenta muere abrasado. Así es como los reaccionarios hacen retroceder el progreso. El Supremo, tan oportunista en sus sentencias, en plena negociación, le quitó la razón a la ministra en la ley del solo sí es sí, pero también a sí mismo en sentencias anteriores. Lo hemos visto con Oltra, lo vemos con Montero. Cuando la turba prende las antorchas, la izquierda debe poner el cuerpo delante y el pie en pared para proteger a los suyos. Me temo que el problema de fondo es que Podemos y Sumar no querían confluir. Podemos se ha resistido todo este tiempo con indisimulada hostilidad, contribuyendo al descrédito de Sumar. Yolanda Díaz respondió que podrían ir sin ellos, pero el resultado del 28M ha sido tan severo con los morados que no les ha quedado más remedio que unirse. No por convicción, sino por necesidad. Por supervivencia, no solo política, también económica, porque la situación, después de perder tanto poder, es crítica. Me temo también que Sumar no ha perdonado el daño recibido y ha aprovechado su superioridad para exigir la rendición incondicional. Pero cautivo y desarmado el ejército morado, la guerra no ha terminado, sino que continuará 10 días más hasta que se cierren las listas en las que los de Yone Belarra intentarán a toda costa incluir a Montero. Asumamos que es un matrimonio de conveniencia, pero démosle la vuelta a la narrativa. No es tanto por su conveniencia como por la conveniencia del país. Aunque los padres ya no se quieran, los hay que son capaces de entenderse para cuidar de los hijos hasta que pueden valerse por sí mismos. Pueden tener diferencias sobre su educación, pero llegar a acuerdos y aportar cada uno su manual. Sumar y Podemos deberían hacer de la necesidad virtud. Ambos se necesitan, la izquierda los necesita. Pueden convertir su diversidad en su punto fuerte, no en su debilidad. Para ello es imprescindible que cesen la agresión y el agravio, también por parte de los entornos tóxicos. Si Podemos ha aceptado entrar, tendrá que sentirse parte. Si Sumar ha aceptado que entre, tiene que dejar que lo sea. En esta semana de negociaciones esperpéntica y espantosa, ha faltado lo que hemos pedido desde aquí con insistencia: prudencia y generosidad. Generosidad para ver al otro, prudencia para acercarse a él. No solo por parte de los partidos, también de los votantes, que somos responsables. A quienes dicen que sin Irene o con Irene no votarán, les preguntaría si prefieren un gobierno con Abascal. Yo propondría una solución salomónica y generosa que detenga el ruido y la furia de una maldita vez.
Que Sumar rectifique y acepte a Irene Montero en público reconocimiento a sus méritos. Pero que Irene Montero tome la decisión de apartarse, como hizo Iglesias cuando llegó a la conclusión de que movilizaba más en contra que a favor. Dejar paso a nuevas caras para abrir el partido y seguir trabajando desde otro lugar. Irene Montero podría hacerse un Pablo Iglesias. Violeta Muñoz, crudos días. Javier Gallego, ha sido una semana más que de amor, de frenesí. Absolutamente. Y al atardecer del día 12 de negociaciones se hizo el acuerdo con desacuerdos. Un acuerdo. Nos ilusionamos porque eso es lo que le proponemos a la ciudadanía. Diálogo y acuerdo. Diálogo, mucho debate, pero siempre caminando juntas. Sumar es fuerte cuando es de todas y de todos. Sumar es vuestro, es de la ciudadanía, es de la gente que nos está esperando, es de la gente que quiere que avancemos y, sobre todo, que tiene ilusión para que cambiemos. El viernes por la tarde se registró la coalición de partidos Sumar, que integrará a 16 formaciones: Podemos, Izquierda Unida, Cataluña en Común, Más Madrid, Más País, Verde Secu, Compromís, Xunta Aragonesista, Mesper Mallorca, Mesper Menorca, Alianza Verde, Batzarre, Proyecto Drago, Izquierda Asturiana e Iniciativa del Pueblo Andaluz, además de Movimiento Sumar, el partido instrumental registrado por Yolanda Díaz. Hemos hecho los ERTEs, hemos hecho acuerdos, hemos subido el salario mínimo, siempre con acuerdos. Pues exactamente esto hoy es lo que hemos hecho para nuestro país. La papeleta tendrá la cara de la actual vicepresidenta segunda y solo en Valencia el nombre de la coalición llevará adelante el de uno de los integrantes, Compromís. Ha sido un camino lleno de baches que ha desembocado en un lugar con demasiados rincones oscuros en los que seguir dándose golpes. Vamos a analizar esta confluencia y sus retos pendientes con tres compañeros que conocen muy bien la historia y la intrahistoria del pacto y sus grietas, el acuerdo y el desacuerdo. Andrés Gil, subdirector de nuestro medio asociado, el diario.es, crudos días. Muy buenos días. Bueno, has escrito precisamente la intrahistoria de esos 12 días en un artículo imprescindible y magnífico para quien quiera entender qué ha pasado. ¿Cuál es tu titular? Bueno, el titular es un poco lo que estáis contando, ¿no? Es un acuerdo que era muy difícil, pero que deja heridas, y es un acuerdo que una de las principales heridas que deja es la salida de la exclusión de Irene Montero, claro. ¿Cómo han sido internamente esas negociaciones? Han sido muy complicadas porque es un puzzle en el que había que encajar todos los nombres que ha hecho Violeta, ¿no? Que es impresionante cuando lees los 15. Ha costado leerlo, imagínate hacer el acuerdo. Conseguir el acuerdo. Claro, y entonces tenías que repartir escaños, repartir un montón de cosas. Ha sido dificilísimo. Han jugado, contabas, a hundir la flota, ¿no? Como metáfora, desgraciadamente, es muy gráfica. Efectivamente, no. Se ha entendido de una manera que yo no quería contar, pero claro, el nombre es el que es, ¿no? Básicamente era el juego de que no sabías lo que había enfrente de ti, que tenías una pantalla en la que no podías saber que estaban negociando los barcos de el resto de otros, formaciones. Efectivamente, y dónde podías meter tus huecos. Y también está con nosotros Virginia Pérez Alonso, directora de Público. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo resumes tú esa negociación y el desenlace? Bueno, yo la verdad es que estoy, no sé si decir realista o pesimista, ¿no? Pero para mí esto es bastante desastroso, la verdad, porque bueno, no es una cuestión ya de miedo, de decir que viene el lobo, ¿no? Pero la realidad de los resultados del 28M es la que es, la realidad en Europa y en Latinoamérica es la que es. Y bueno, nosotros lo tenemos aquí a las puertas al PP, en acuerdo con Vox o no. Esta semana el PP tiene que cerrar sí o sí acuerdos en los ayuntamientos. Vamos a ver en qué sitios pacta con Vox. Y esto, desgraciadamente, es una realidad que está ahí, ¿no? Entonces, no estaba claro del todo que el adelanto electoral planteado por Pedro Sánchez fuera a tener la capacidad de salvar, entre comillas, a la izquierda, pero bueno, esa posibilidad, en mi opinión, sí que existía, o sea, era pequeña, pero existía, ¿no? Y existía siempre y cuando la negociación para Sumar, aunque ni siquiera yo a título personal esté de acuerdo en muchas de las cosas de cómo se plantea Sumar, ¿no? Pero cuando la apuesta es esa unidad que ha terminado convirtiéndose una vez más, como tanto pasa en este país en política, en una palabra absolutamente vacía de contenido que cada cual utiliza como ariete contra el otro para lo que le da la gana, en lugar de efectivamente caminar hacia esa unidad, lo que hemos visto ha sido un sainete esperpéntico. Y me temo que encima lo vamos a seguir viendo. O
O sea, que ese ya es, para mí, el colmo del desastre, ¿no? Entonces, pues, si a mí como directora de un medio me cuesta entender toda esta situación, no me quiero imaginar lo que piensa la gente normal y corriente que no está metida a fondo en todos estos asuntos, ¿no? Así que yo, francamente, estoy bastante pesimista con todo esto. Saludamos también a Pablo Lorduy, responsable de política en El Salto, que ha venido literalmente con el carrito de la compra, un carro de la compra precioso de cuadro bichi verde, cargado de argumentos, Crudos Días. No voy a decir la marca, pero es la que todos estamos La que todos hemos estado pensando, la que tenía mi abuela. Crudos Días. El viernes dejaste uno de los titulares que más nos gustó en ese momento para definir lo que pasó. Sumar alcanza un acuerdo agridulce que deja heridas abiertas. ¿Qué heridas son? Pues muchas, y sobre todo una de cultura política, ¿no? Yo creo que Sumar tenía la oportunidad de cambiar una cultura política paranoide de los últimos años y en cambio la profundiza con este acuerdo, ¿no? Es un acuerdo agridulce porque, como decían, es un acuerdo con muchísimas fuerzas, pero las heridas son muy importantes y no solo en Podemos, y esto creo que tiene que quedar también claro, ¿no? Hay otros actores que se han visto perjudicados por esa negociación bilateral en lugar de multilateral. Hubiera sido una buena oportunidad para que todos se juntasen y se dijesen las cosas a la cara, las que se dicen en los medios, que criticamos la comunicación en medios, pero es que realmente parece que no tienen un espacio para discutir realmente, y solo tienen redes sociales y medios. Y es esa cultura política que va dejando cadáveres por el camino, que algunas veces vuelven en forma de otra coalición. Y a mí, de todo esto, lo que, pues el titular o el vaticinio, y no me gustan los vaticinios porque además yo hierro mucho, pero es que quien a hierro mata, a hierro muere. Y esto ha pasado con Podemos en esta ocasión, pero puede pasar si el proceso se sigue dando dentro de esta cultura política, puede volver a pasar con los actores que hoy, digamos, salen reforzados. Y el problema, digamos, es que nosotros nos estamos desvinculando de esas formas de hacer. Esto tiene unos efectos electorales, pero también tiene un efecto en lo que pensamos que tiene que hacer la política por nosotros, ¿no? Y aparte de los refuerzos, que son claros, ¿quién ha salido debilitado, además de Podemos? Izquierda Unida creo que sale muy debilitada. Va a ser la primera vez que no tenga un diputado ese espacio político que viene el Partido Comunista en Madrid desde la transición. Va a ser la primera vez. Sira Rego me parece un activo político importante para el espacio y renuncia a ir en las listas. Y bueno, del resto de partidos, salvo Compromís, me parece que tampoco nadie sale muy fuerte. Es verdad que ahí hay una ecuación que hacen en Sumar, que es nadie, o sea, la suma de los demás no me puede quitar en el grupo parlamentario la primacía del espacio, ¿no? Pero sí creo que Podemos, desde luego, y Izquierda Unida, que no tiene veto, pero no tiene uno de sus puntales políticos. Repasemos antes de seguir aquellas últimas horas del viernes que fueron muy frenéticas. Podemos consultó a sus bases si daban poderes a la dirección del partido para negociar con Sumar apenas 24 horas antes de que se agotara el plazo para llegar a un acuerdo. Como bien sabéis, las negociaciones no están siendo sencillas y por eso quiero pedirte tu apoyo para que sea el Consejo de Coordinación de Podemos quien negocie y en su caso... Mientras conocíamos que Carlos Gil Cuevas, coportavoz provincial de Podemos en Segovia, había registrado un partido llamado Juntas Si Se Puede en la sede central de Podemos, algo que los morados llamaron un error, pero que implica un proceso informático complejo. También supimos que el 93% de los casi 53.000 inscritos de Podemos que votaron en la consulta dieron carta blanca a la dirección para negociar con Sumar, aunque no conocían las condiciones de la negociación. Y entre medias vimos cómo Podemos amagaba por presentarse en solitario en Valencia, donde no obtuvieron representación el 28M, ante la negativa de Compromís de ceder los primeros puestos, y cómo Sumar rechazaba esa posibilidad de plano. Y en Cataluña se producía otra filtración según la cual Podem estaba negociando la posibilidad de ir con Esquerra Republicana, algo que fue desmentido por el partido independentista y se interpretó como forma de presionar a En Comú, a la que acusaban de dejarles pocos puestos importantes. Andrés, ¿por qué esas filtraciones y la consulta a última hora? Bueno, yo creo que se planteó inicialmente unas negociaciones muy discretas
Y la primera semana es verdad que fueron bastante discretas. Luego ya en la segunda fue más difícil contener la información, porque ya, claro, había muchos nervios. Se estaba jugando mucho la supervivencia de organizaciones, además del acuerdo electoral. Y luego la consulta yo creo que tiene también mucho que ver con reforzar el liderazgo de Podemos, de Yone Belarra, de la ejecutiva, que al final era la que tenía que decidir en última instancia qué se hacía con el acuerdo alcanzado con Sumar. También teniendo en cuenta que no había tiempo para ratificar por las bases ese acuerdo, que seguramente habría sido lo más razonable en otras circunstancias, con menos urgencia, ¿no? Y se decide aceptar la firma electoral. Ellos utilizan esta fórmula, que es la de vamos juntos pero sin acuerdo, que vamos a ver cómo se va traduciendo eso, ¿no?, en los próximos días. ¿Y cómo se traduce para el electorado, Virginia, todo este cruce de declaraciones en los medios y una negociación que parece tan truncada desde el inicio? Yo creo que se traduce en una desafección política todavía mayor de la que ya teníamos, ¿no? Creo que es incomprensible para muchísima gente. Ya no voy a hablar del tono y del clima en las redes sociales, ¿no?, que al final no dejan de ser también una burbuja, ¿no? Pero la verdad es que entras ahí y te dan ganas de salir corriendo. Y luego yo pienso que la ciudadanía no entiende todo esto, no lo entiende, o sea, y es que es muy difícil de entender, ¿no? Porque al final, si nos ponemos a hablar de una cuestión programática, que por cierto todavía no tenemos ni idea, ¿no?, de la cuestión programática, pero si entráramos a hablar de esa cuestión programática, es altamente probable que las coincidencias fueran muchísimas entre prácticamente todos los que se unen, o que al menos hubiera más puntos en común que de desacuerdo, ¿no? Pero sin embargo, a la hora de hablar de personas, de puestos y demás, que además la vida está llena de miserias, o sea, da igual la de quién, pero política también, ¿no? Y esto es un mal necesario, pero está ahí, o sea, y hay que pasar por él, ¿no? Entonces, sabiendo que es un mal necesario, caramba, un poco de silencio, de calma, sí, de perfil bajo, efectivamente, ¿no? Porque yo de verdad creo que la gente esto no lo entiende. Porque, Pablo, ¿crees que las filtraciones, sobre todo de Podemos, intentaban forzar la negociación en un sentido? Pues es que hasta tan tarde no hemos sabido lo de dónde venía el veto a Irene Montero, que las filtraciones también a mí me ha parecido un poco que había un ruido que no sabíamos identificar bien a dónde estaba realmente la cuestión, ¿no? Y pedíamos el acuerdo y la cuestión era el tema de Irene Montero, el tema, ¿no?, del que ahora hablamos justo del que hay que hablar. Yo creo que Podemos, en realidad, yo creo que hay una diferencia política fundamental entre los dos, aparte de los egos. O sea, Podemos está enseñando al país o a España o al Estado español una visión muy fea de sí mismo, ¿no? Un país en el que los jueces son de derecha o de extrema derecha incluso, en el que los medios de comunicación sirven a los intereses del poder, etcétera, y Yolanda Díaz quiere presentar otra imagen en la que, digamos, hay ilusión, hay sonrisa y se puede construir el país en positivo, y esa diferencia es muy importante. Es muy importante si tú hablas de un país con una democracia defectuosa o un país que puede seguir avanzando en la senda, digamos, de ser el ejemplo en avances sociolaborales, etcétera. Entonces, dentro de esto, pues el ruido, todas las filtraciones, etcétera, para mí esconden una cuestión que era un debate que hay que seguir teniendo y que hay que tener entre cuál es la manera más inteligente de apelar a una sociedad que está harta, pero que es verdad que no quiere ver todo lo feo que hay en el país, ¿no? Y ahí, ya para terminar, ahí me parece que se ha dilapidado en muy pocos meses, y esto es una pena, toda una corriente que venía de la manifestación de la sanidad en Madrid. Me refiero solo en este caso a Madrid, pero creo que estas cosas también tienen su correlato en el resto del Estado, ¿no? De defensa de lo público, etcétera. Y se ha dilapidado porque estábamos, digamos, la sociedad estaba
muy concienciada de dónde están ahora mismo los arietes también de la acumulación. O sea, en la crisis de 2008 estábamos todos mucho más despistados y ahora mismo todo el mundo sabe muy bien de dónde vienen los posibles fracturas, el quiebre del sistema, ¿no? Por lo público, etcétera. Y esto se ha evaporado. Desgraciadamente, sí, tienes muchísima razón. Vamos con el tema. El viernes estalló toda la tensión en torno al veto a la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ya se venía fraguando desde que Alberto Garzón decidiera días antes dar un paso a un lado y no presentarse como diputado para centrarse en su puesto de coordinador de Izquierda Unida. Se nos ha trasladado que la presencia de Irene Montero en el equipo que concurra a las próximas elecciones generales es un obstáculo insalvable para alcanzar un acuerdo de unidad. En un comunicado, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, señalaba directamente a Yolanda Díaz como la responsable del veto y el sábado, en una carta a los inscritos, después de firmar el acuerdo, insistió en que seguirán presionando hasta el último minuto para que la ministra de Igualdad entre en las listas, aunque Sumar dice que el caso está cerrado. Andrés, Sumar no ha hecho explícito ese veto, pero tú en tu crónica hablas de que en Más País, el partido de Rejón, no quería a Podemos en la coalición y sobre todo que el veto a Montero es de Sumar. ¿Es un veto de Yolanda Díaz? ¿Hay detrás algo más para que el desgaste de la ministra de Igualdad? Bueno, yo creo que efectivamente desde el principio había participantes de Sumar que no tenían interés, no tenían apetito porque estuviera Podemos. De hecho, en las municipales autonómicas, Compromís y Más Madrid evitaron pactar con Podemos. Eso ya es un síntoma de que no les hacía mucha ilusión compartir espacio con ellos. Pero bueno, la idea de Sumar era juntarlos a todos. Y luego sí que es cierto que a partir de la segunda semana se hizo más explícito. El miércoles es cuando empiezan a llegar mensajes de que la delegación de Sumar le traslada a Podemos la conveniencia de que Irene Montero no entrara en las listas. Es verdad que Sumar en público no ha explicado todo esto, que bueno, podría estar bien también que supiéramos, igual que Podemos está hablando públicamente sobre este asunto, pues igual también podría estar bien que Sumar diera su versión en público. Y además es que no es un asunto en realidad no es un asunto solo sobre Irene Montero, también es un asunto sobre el propio Ministerio de Igualdad, el trabajo que han hecho durante estos años, más allá de la ley del sí es sí, estamos hablando de la ley del aborto, la reforma de la ley del aborto, estamos hablando de la ley trans, estamos hablando de una serie de conquistas de derechos, estamos hablando de un encuentro feminista reciente que se llenó de las principales figuras del feminismo mundial, en reconocimiento a todo eso. Y eso es algo que parece que cuesta reivindicar en estos días, ¿no? Y que en Podemos también echan de menos por parte de los aliados electorales en un momento como este. Y además, también más allá de la ley, todos sabemos que Irene Montero, es que le han hecho fotografías con las ecografías de sus hijos, le han llevado bubucelas a su casa, han perseguido a sus hijos y a la persona que los cuidaba. En fin, han tenido unos años de acoso dando el cuerpo por todo el espacio que tampoco se puede olvidar en estos momentos, creo yo. ¿Pero tú crees que ha sido un veto a Irene Montero y sus políticas o al rechazo que esas políticas han podido generar y lo que eso perjudique a unas elecciones, o es un rechazo a la cúpula de Podemos, a tener cerca a la cúpula de Podemos? Yo creo que responde a un cálculo político según el cual hay personas que piensan que puede tener mejor resultado electoral una lista sin Irene Montero que una lista con Irene Montero. Virginia, ¿tú crees que hay algo más que se desgaste? ¿Que se quiere quitar Yolanda Díaz de en medio la influencia que pueda tener Irene Montero y por ende Pablo Iglesias? Yo creo que tiene parte de esto que dices bastante que ver, intuyo, o sea, y esto es opinión y no es información, pero pues no hay que olvidar también que Pablo Iglesias en los últimos meses lleva atizando sin cesar a todo el espacio de Sumar, ¿no? Y yo creo que desde Sumar se ha hecho un cálculo, en mi opinión, erróneo, o sea, que es que pensar que dejando fuera a Irene Montero tal vez todo esto iba a parar, y vamos, por lo que estamos viendo ya vemos que no va a parar, o sea, sino que va a ir creciendo, ¿no? Pero al margen de eso y al margen de ese cálculo
político, digamos, yo creo que la figura de Irene Montero es una figura que tenemos que reivindicar. O sea, yo desde luego la voy a reivindicar como mujer, como ciudadana. O sea, creo que todas las leyes, todas las medidas que se han puesto en marcha a lo largo de estos años por el Ministerio de Igualdad son importantísimas, o sea, nos cambian la vida a muchísimas mujeres en muchos sentidos, a nuestras hijas también, a nuestros hijos, ¿no? Entonces, bueno, por eso es más sorprendente aún, digamos, que en ese espacio Sumar no haya ya no solo la figura de Irene Montero, sino ninguna del Ministerio de Igualdad, ¿no? O sea, a mí particularmente, por ejemplo, me llamaba la atención también que Vicky Rosell no esté como número 1 por Las Palmas, por ejemplo, ¿no? Bueno, y luego ahí yo creo que hay otra parte que también es interesante y en mi opinión muy desafortunada, que es todo lo que ha sucedido con la ley del solo sí es sí, ¿no? O sea, y cómo todo esto se ha intentado escenificar y personalizar en la figura de Irene Montero cuando ha sido una decisión colegiada. De otro ministerio también, el de Justicia, y de todo un Congreso, que lo aprueba en mayoría. Exactamente, ¿no? Y entonces, a mí esta manera de apartar a la ministra Montero, ¿no? Y de dejarla ahí un poco sola ante el peligro, sí que me parece que es de una cierta cobardía. Sin embargo, si volvemos al tema de la semana de negociaciones, esto lo ha firmado Podemos. Yo desconozco si en algún momento Ione Belarra o quien sea ha dicho no, yo renuncio a ir en las listas y le cedo mi puesto a Irene Montero. O sea, no sé si eso hubiera sido factible o no hubiera sido factible, pero esto lo ha firmado Podemos. Y hoy escribe Rufián un artículo en Público que lo titula, creo recordar, no lo han vendido, o sea, no lo han vetado, lo han vendido o algo así, ¿no? O sea, y es una crítica un poco también a cómo desde Podemos, digamos, que se ha aceptado esto, ¿no? O sea, por mucho que luego, bueno, pues pongan el grito en el cielo, ¿no? Y digan, no, bueno, es que vamos a seguir negociando. Bueno, negociando ¿y qué? O sea, si Sumar ya ha dicho que no hay nada más que negociar, que esto está firmado y está sellado y así va a terminar, ¿no? Entonces, esto está firmado y va hasta el final, ¿no? Y lo ha firmado Podemos. Pablo, te pregunto a ti también, ¿qué opinas de este veto? Y también, ¿hay alguna posibilidad de que haya una marcha atrás, de que Montero acabe en las listas de aquí al 19J? Muy difícil, pero desde Podemos lo van a seguir intentando. Ellos creo que calculan que la presión del entorno puede ser lo que cambie las tornas y la reclamación de ese trabajo de Irene Montero al Frente de Igualdad. A mí sí me han llegado señales de que el veto en efecto existe y de que no es tanto por esa función en igualdad, sino porque lo consideran un activo político tóxico y indistinguible del estilo de Iglesias, ¿no? Bueno, a mí esto me parece muy complicado de entender cuando vemos que los grandes partidos a la hora de hacer las listas electorales integran todo, integran desde su derecha hacia su izquierda. En el caso del Partido Popular vuelve Cayetana Álvarez de Toledo, por si alguien se había enfadado porque no estaba, tienes la oportunidad de votarla, vuelve Ábalos, sigue Marlaska. Y creo que tiene que ver con la madurez de las organizaciones. No veo, y no lo he visto desde 2019, cuando pasó en Madrid el tema de la escisión, no veo ningún sentido político a amputarse una parte del espacio, ni a tu izquierda ni a tu derecha. Y por eso digo también que Podemos ha cometido muchos errores de este estilo y Sumar empieza cometiéndolos. Y empieza cometiéndolos en un momento de mayor fractura. Entonces, por otro lado, también es esta cuestión de ¿es indistinguible el estilo de Irene Montero del de Pablo Iglesias? A mí me parece una apreciación bastante injusta. Porque yo he visto a Irene Montero agresiva con la ultraderecha en el Congreso. Pero en su equipo, en Igualdad, a mí me consta que hay gente de diversas sensibilidades, se ha integrado a gente de partidos que no eran Podemos, y creo que el tono ha sido muy otro. Entonces me parece que en este caso está pagando, y esto es de manera bastante injusto, sí, por la actividad de
de su pareja que en realidad está fuera de la política. Pero yo creo que no es solo eso. O sea, a ver, tampoco sabemos, o sea, creo que los que estamos aquí manejamos información sobrada como para colegir que posiblemente la relación del Ministerio de Igualdad dentro del gobierno con otros miembros del gobierno no ha sido excepcionalmente buena, claro, ¿no? O sea, entonces yo creo que esto es una suma de factores y de elementos. O sea, no creo que sea solo el hecho de asimilar que el comportamiento de Irene Montero va a ser el mismo que el de Pablo Iglesias, que entre otras cosas me parecería una machistada de libro, ¿vale? O sea, bueno, también están pensando en el después y en la cuestión de la decisión que está planteada en el propio acuerdo, ¿no? Sí. Esa posibilidad, o sea, que venimos aquí, digamos, con encima de la mesa con esa posibilidad y con una cuestión de reparto de fondos que ya contempla esa posibilidad. O sea, el escenario no puede ser más traumático. Bueno, traumático y práctico. O sea, yo creo que estas cosas, o sea, es como los matrimonios, ¿no? O sea, mejor pongamos todo encima de la mesa desde el principio para luego evitar problemas futuros, ¿no? A mí me parece que es, desde el punto de vista pragmático, es lo mejor que pueden hacer, desde luego. Desde la ilusión, un poquito peor, ¿no? Ya, pero eso es romanticismo puro, el orgullo. Sí. Ya he dicho al inicio que esto es un matrimonio de conveniencia, pero que hay padres que ya no se quieren y que sacan adelante la educación de sus hijos. A ver si cambiando esa narrativa conseguimos que cambie el escenario, que ahora mismo no es ilusionante. No es la única damnificada Irene Montero, también Pablo Echenique, que ha explicado ayer en una carta publicada en Twitter que a él le ofrecieron un puesto en la lista de Aragón con el que era imposible repetir como diputado. Y añadía: el golpe que nos han querido dar a Podemos en esta negociación con Sumar ha sido muy duro, pero creo que nuestra decisión de garantizar, a pesar de ello, el acuerdo electoral como única vía de que haya por lo menos, una mínima responsabilidad para que no gobierne el PP con Vox después del 23J, es la decisión más correcta en el momento más difícil. Marca de la casa. Queremos la valoración de Podemos, pero ningún dirigente del partido ha querido estar esta mañana con nosotros, tampoco los demás País, Sumar o Compromís. En algún caso incluso han cancelado su participación. La semana empieza con calma después de la tormenta, creo que un silencio que igual es de agradecer. Sí vamos a contar con Izquierda Unida en unos minutos y antes con alguien que conoce muy bien a la formación morada. Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos, profesor de políticas y presentador de En la Frontera en Canal Red. Crudos días, ¿cómo estás? Pues muy crudo, sí. Sí, muy crudo. Bueno, te agradezco mucho primero que hayas querido estar en el programa. Escribías el otro día en Twitter: la derecha sueña con entrar como los falangistas y las tropas moras de Franco en el 39, el mayor regalo que enfrente estemos divididos. Algunos están poniendo todo muy difícil, tiempo de enorme inteligencia, no de cálculos chiquitos. ¿Cuáles son esos cálculos chiquitos, Juan Carlos? Gente que se está dejando llevar por la ira, ¿no? Y gente que ha ocupado espacios relevantes y que tiene que ser cuidadoso, ¿no?, con lo que dice. Estoy pensando en López Rey, estoy pensando en Santiago Albarrico, estoy pensando en el hermano de Rejón, ¿no?, que ha hecho funciones también de coordinación, que expresan una ira desbocada, ¿no?, contra Podemos. Y cada vez que escriben eso, cuando además sabemos que la unidad es el único mecanismo válido, pues lo que están haciendo es alejar al votante. Entonces, si ya hemos asumido que vamos juntos, vamos a remar todos en la misma dirección, ¿no? Porque si no, ya digo, da igual, va a dar igual que vayamos juntos, porque no hay alegría. Entonces, estamos viendo que esto, en vez de una fiesta, que es lo que tendría que ser, o sea, juntarnos después de tantísimo tiempo y de tantísimas dificultades, volver a ser capaces de hacer una lista, pero ni siquiera ni la reunión el otro día de Sumar, ni las declaraciones de la gente de Podemos, ni la discusión sobre los vetos, ni los insultos, ni Twitter, que se convierte en un maldito vertedero, pues dan ninguna imagen de fiesta, no, sino todo lo contrario, parece un funeral. Así lo hemos dicho en el principio del programa, que esto debería ser una celebración y está siendo todo lo contrario. Pero, Juan Carlos, ¿no se podría pensar lo mismo de voces como las de Pablo Iglesias en los últimos meses? Sí, por eso digo que tiene que ser una idea general, ¿no? Es decir, que si se ha asumido que vamos juntos, pues hay que remar, ¿no? Y es que lo que no puede ser es que vayamos sin ir, porque es que entonces a eso mejor asumir no ir y que el señor reparta suerte, ¿no? Claro. Es verdad que yo creo que lo del veto a Irene Montero, lo de negar que Echenique vaya en la lista, es decir, decirle a un partido quién va y quién no va, pues está muy mal, ¿no? Sobre todo porque no se lo dices a ningún otro partido.
¿no? Y gente que muchos pueden pensar que son responsables de la fragmentación, ¿no? De haber hecho que perdamos la comunidad, el Ayuntamiento de Madrid, la comunidad, de que entrase incluso la extrema derecha en el Parlamento por la ruptura de Podemos. Pero no habrás escuchado a nadie de Podemos decir, Errejón no tiene que ir, ¿no? Porque nadie tiene que decirle a nadie quién va y quién no va, ¿no? Entonces ya digo, no hemos empezado bien, pero yo creo que tenemos que cuanto antes solventar esta disputa interna, porque cada vez que tenemos, incluso aquí, ¿no? Que estamos todos los que estamos hablando de acuerdo en el proceso de unidad, ni siquiera los que nos estén escuchando aquí les estamos dando alegría para que voten a Sumar. Estamos muy de acuerdo con esto que estás diciendo. ¿Cómo solucionamos ese enroque? ¿Qué habría que hacer? A mí me gustaría ver una conversación sincera entre Yolanda Díaz y Yone Belarra donde puedan expresar lo que cada una representa, ¿no? Y no ir a una política de hechos consumados donde diciendo eso son lentejas, si quieres las tomas o si no las dejas, ¿no? Porque así no se va a conseguir, ya digo, ningún tipo de ilusión. Yo creo que Yolanda debiera reflexionar cómo el encuentro del otro día fue todo menos una fiesta, ¿no? El anuncio de Sumar fue todo menos una fiesta, y que eso le llevara a reflexionar de que tenemos que construir algo para emocionar, porque unas elecciones no son solamente programa, que todavía está por ver en qué consiste el programa, ¿no? Pero si no emocionamos, olvídate. Aunque nosotros estamos también, como tú, en contra de ese veto, ¿puedes entenderlo de cara precisamente a movilizar a más gente? Porque el perfil de Irene Montero puede desmovilizar. Hay una cosa que he aprendido, Javier, no tanto en los libros, sino en la práctica, y es que cada vez que la izquierda cede a las presiones de la derecha, echa una palada en su tumba, ¿no? Es decir, cada vez que tú asumes, ¿no?, que las estrategias de la derecha te han ganado y dejas de pelear, estás pegándote un tiro en el pie. Es decir, que si la derecha señaló un ataque brutal contra Irene Montero, igual que contra Pablo Iglesias, igual que, perdonad que me cite, contra mí, ¿no?, que como fui el primero, me olvidan, ¿no? Entonces, si resulta que te disparan, que los jueces, los periodistas, los comisarios de policía, ¿no? O sea, que no nos olvidemos en este país que hemos escuchado conversaciones de comisarios de policía con periodistas diciendo vamos a matar a estos, vamos a matar a aquellos, vamos a inventarnos pruebas contra estos. O sea, que ese es el país del que venimos, ¿no? Y resulta que cuando todos esos poderes te disparan, te golpean, si los tuyos te abandonan, estamos diciéndole a la derecha, seguid por ahí que vas bien. Y si Yolanda Díaz ahora puede ser una garantía de un gobierno de coalición y la derecha se da cuenta de que ha sido capaz de matarnos a los diferentes liderazgos de la izquierda, dice, pues ahora contra esta. Entonces, y todo lo que han hecho con todos nosotros, todo lo que han hecho últimamente contra Irene Montero, van a empezar a hacerlo contra Yolanda. Y no va a tener fuerzas porque va a decir, haber protestado cuando te tocó. Entonces yo creo que hay un error, Javier, muy fuerte y que tenemos que reflexionarlo, de no ceder, ¿no? Y que cuando atacan a nuestros líderes, lo que tenemos que hacer es, como dicen las feministas, cuando tocan a una, nos tocan a todas, ¿no? Y entender que cuando debilitan un liderazgo, no podemos dejarlo caer, porque entonces les estamos enseñando a la derecha que ya no hace falta dar un golpe de Estado, sino que basta con que los liderazgos los inhabilites para conseguir tus objetivos. Bueno, pues ojalá se encuentre una salida digna para todas estas situaciones que están generando tanto dolor. Juan Carlos Monedero. Ojalá. Hay una cosa que diría, Javier, en los procesos de justicia transicional, donde hay violencia, donde ha habido guerras civiles, planteamos siempre que hay tres elementos para que las víctimas y los verdugos puedan desarrollar después la política, ¿no? Que es verdad, justicia y reparación. Entonces yo le diría a todos, ¿no? A todos que apliquen ese principio de verdad, que hagamos un buen diagnóstico de justicia, ¿no? Que se clarifique en cada momento quién ha hecho bien y quién ha hecho mal, y reparación cuando corresponda, es decir, que pidamos disculpas y también las ofrezcamos, porque si no, el proceso de ruptura del que venimos no va a ningún lado. Y también, perdonad, los que tenemos ira, los que tengamos heridas pendientes, a los que nos duela mucho lo que ha pasado, yo creo que tendríamos que hacer un ejercicio también de dar un pasito al lado, ¿no? Para que los que no tienen ira puedan sumar. Es complicado, porque no solamente los que te han hecho daño, sino que además también después temean. Y como decíamos el 15M, temean y te dicen que llueve, ¿no? Entonces, por eso decía yo ayer que los liderazgos tendrían que aplacar a los suyos para que no sigan insultando, para que no digan que cuando te quejas es que estás haciendo ruido y vas a votar a Vox, como decía Hugo Martínez Abarca. O sea, que si expreso mi dolor, estoy votando a Vox y dices, cuidado. Pero sí que te diría como principio, Javier,
que los que tengan ira, ojalá se pusieran un poquito de lado, aunque es una petición creo que falsa, porque hay gente con ira que va a las listas. Bueno, Juan Carlos, una de cal y otra de arena también estás dando. Ojalá te escuchen. Un abrazo fuerte. Bueno, un abrazo. Por cierto, mientras hacíamos esta entrevista a Juan Carlos Monedero, acaba de salir la noticia de que ha muerto Silvio Berlusconi, expresidente italiano, líder de Forza Italia, fundador de Mediaset, uno de esos imperios mediáticos que controlan la información de este país, como os contamos en un reciente especial. Violeta, hablemos de las listas, de cómo se ha confeccionado esas listas de Sumar. Sí, los 2 cabezas de lista por Madrid serán para Sumar, el primero para Yolanda Díaz y el segundo para un independiente, lo hemos conocido esta mañana, Agustín Santos Maraver, embajador de España ante la ONU desde 2018. Más País consigue las 2 siguientes, la número 3 será la activista saharaui Tesh Sidi y el cuarto Íñigo Errejón. Compromís lidera la lista en Valencia, los comunes de Ada Colau lo harán en Barcelona e Izquierda Unida tendrá el número 1 por Córdoba y Málaga, el 2 por Sevilla, el 1 por Tarragona y el 3 por Valencia. En cuanto a Podemos, Yone Belarra irá quinta por Madrid y Lilith Bestringe cuarta por Barcelona. Además tendrá la cabeza de lista en 13 provincias. Si los resultados son similares a los de 2019, estas listas garantizarían a Podemos 8 escaños. ¿Qué os parece el reparto? ¿Os parece justo, Andrés? Bueno, Podemos obviamente aspiraba a más, aspiraba pues a tener prácticamente la mitad del grupo, pero claro, las circunstancias es verdad que de 23 no son las del 19. Y yo creo que 8 diputados, bueno, es un número que te puede dar para mantener el partido en buena forma. De hecho, yo creo que seguramente sería el integrante con más diputados al margen de la cuota Sumar. Que esto muchas veces se nos olvida, ¿verdad? Cuando hablamos de las negociaciones, que cada partido pide lo suyo, pero claro, Sumar también quiere tener su cuota, quiere tener su espacio y quiere tener una presencia predominante en un grupo parlamentario que sea lo más afín a Yolanda Díaz. Virginia. Bueno, a mí me ha llamado la atención, o sea, yo también creo que 8 puestos que están prácticamente garantizados, bueno, o sea, viendo el resultado del 28M, no está mal. O sea, creo que da un margen de continuidad a un partido y hasta de recomposición, ¿no? Si me apuras, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, sí que me llamó mucho la atención que Errejón ocupe el puesto 4, ¿no? Cuando estamos hablando, por Madrid, quiero decir, ¿no? Sí. Cuando estamos hablando de personalismos, ¿no? De pasos a un lado, hemos visto, bueno, pues lo que ha hecho Alberto Garzón, que en mi opinión, o sea, Izquierda Unida es quien mejor ha gestionado, o sea, toda la Estamos negociación y la traslación afuera de lo que estaba ocurriendo ahí, ¿no? A mí me llama la atención, ¿no? Lo de Errejón, entre otras cosas, porque Más Madrid sí que tiene un peso específico, pero más país no, ¿no? Más País es un partido muy pequeñito, tenía mucha presencia, sí, en un puesto muy aventajado de la lista. Claro, entonces a mí particularmente eso me ha llamado la atención, ¿no? Me gusta mucho ahora este dúo que se va a dar ahí en la lista madrileña, ¿no? De Ted Siri con Santos Maraver, o sea, con el embajador de la ONU, ¿no? Por cierto, primera candidata saharaui en una posición además muy aventajada. Exactamente, ¿no? Eso me parece muy interesante, ¿no? Que finalmente haya entrado ahí, y me parece muy interesante que ese número 2 sea una figura mucho más institucional, ¿no? Y más establishment, digamos, ¿no? Y ese diálogo, debate que se puede producir con todo el tema saharaui, que ha sido uno de los grandes lastres, digamos, de esta legislatura, ¿no? Pablo, contemos quién es Agustín Santos Maraver, el número 2 de Sumar. Pues es embajador de España en la ONU y ha sido mano derecha de Moratinos y tuvo un papel relevante en el caso de Aminatu Haidar. Os recordaréis, activista saharaui en huelga de hambre y uno de los principales conflictos diplomáticos que se tuvieron en la década pasada, porque hay que tener en cuenta que el conflicto del Sáhara también ha sido reabierto en el último año y va a generar bastantes titulares, yo creo, porque la cuestión con Marruecos se va recrudeciendo. Llevamos una serie de meses ya muy complicados. Yo, sobre la pregunta general Por cierto, que Maraver fue el que le dijo a Aminatu que dejase la huelga de hambre, que estaba mal asesorada, para saber un poco su posición. Sí, a ver, digamos que se dice que es cercano al PSOE en algunas cuestiones. Bueno, claro, haber sido mano derecha de Moratinos, que es el hombre con mejores relaciones con Marruecos de todo el Partido Socialista, junto con José Luis Rodríguez Zapatero, deja estas moscas. De todas formas, de Santos Maraver hay
cosas que sabemos que nos hacen cambiar o matizar un poco esa idea de que es un burócrata o alguien. Es alguien con una ideología fuerte y con mucha cultura política. Lo que pasa que cuando alguien escribe con seudónimo, etcétera, pues eso no trasciende tanto, ¿no? Yo creo que irá saliendo, pero bueno, como no ha salido, pues vamos a reservar de momento esa baza y no sabemos si es tanto si Yolanda Díaz le ficha como esta persona de la institución o como esta persona que tiene ese pensamiento político tan fuerte, ¿no? Y del otro solo quiero decir una cosa, claro, si los resultados son buenos, Podemos puede recomponerse, pero estamos hablando de un problema que puede ser la desmovilización en estas elecciones, por todo esto que está pasando, y entonces yo creo que cuando Yone Belarra dice podemos tener problemas para salir, está definiendo la realidad. No es tan descabellado pensar que vaya a haber una desmovilización fuerte y entonces que pierdan todos. Y con respecto a Sumar, claro, el espacio Sumar tenía que tener la representación. El problema es que todavía no sabemos cómo es ese espacio Sumar y qué relación van a tener entre las distintas piezas que han entrado ahí, que hasta donde sabemos no se conocen. Lo decíamos antes, el único partido que nos ha querido atender hoy es Izquierda Unida, de quien hay que destacar la discreción con la que ha llevado sus negociaciones, el gesto de Sira Rego y de Alberto Garzón de renunciar a ir en las listas y las disculpas pedidas por este último por el ruido. Enrique Santiago es secretario general del Partido Comunista y hasta la convocatoria de elecciones portavoz parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso. Enrique, crudos días. Muy buenos días, ¿cómo estáis? Encantado de saludarte. Izquierda Unida ha conseguido tener el número 1 por Córdoba y Málaga, el 2 por Sevilla, el 1 por Tarragona y el 3 por Valencia. En la lista de Sumar desaparece en principio un puesto de salida en Madrid. ¿Estáis satisfechos con vuestra presencia en esta coalición? Bueno, yo creo que cuando se negocia a 15 bandas, pues obviamente nadie está satisfecho, pero el hecho de haber cerrado un acuerdo significa que de alguna forma todos y todas formamos parte de ese proyecto y entendemos que el acuerdo es el mejor posible. Es un acuerdo complejo. Nunca en nuestro país ha habido un acuerdo de la izquierda, de las fuerzas progresistas, de las fuerzas ecologistas, del ecosocialismo tan sumamente amplio, ¿no? Son muchas distintas tendencias políticas en torno a un programa. Todas obviamente entienden que son la más importante en su ámbito, en su actividad, y es muy difícil, quiero decir, habitualmente en ninguna negociación, en ninguna conversación, ningún actor sale con todos sus objetivos alcanzados, pero ese equilibrio precisamente es lo que da confianza en el proyecto que vamos a poner en marcha, que estamos ya impulsando, que antepone lo principal, el interés general, a lo secundario, que son los intereses particulares. Es Enrique, decir, bien. Y a pesar de esa amplitud del acuerdo, sin embargo, lo estamos repitiendo, no hay un aire de celebración y de fiesta, porque ha habido muchas rupturas y heridas. ¿Izquierda Unida está de acuerdo en que hay que vetar a Irene Montero? Yo no creo que se pueda decir que no hay un aire de celebración. Es decir, que yo en general sí aprecio un aire de celebración y aprecio que la sociedad, la gente progresista, los trabajadores y trabajadoras pues están contentos porque todo el mundo conoce que llevamos muchos meses con esta situación, esta cierta inseguridad de si se iba a cerrar o no acuerdo, y en la calle, en los sectores progresistas democráticos, era un clamor que había que cerrar el acuerdo, con lo cual yo no estoy de acuerdo con que no haya satisfacción. Claro que hay satisfacción, el problema es donde cada quien pone énfasis, ¿no? Y ahí, bueno, pues vamos a seguir trabajando. Y respecto al veto a Irene Montero, ¿qué opina Izquierda Unida? Mira, las conversaciones han sido bilaterales. Yo no sé hasta qué punto se puede interpretar estos problemas como que son, como han quedado la configuración de las listas, como que una parte ha impuesto a otra. Cuando ambas partes cierran un acuerdo, pues es evidente que ambas partes están de acuerdo en el resultado, ¿no? También es verdad, hemos ido viendo que el proceso de conversaciones empezó con una determinada propuesta que hacía en este caso Podemos, no se aceptó, se hizo otra propuesta, y lo cierto ¿cuál es? Que ahora mismo
el resultado, lo que ya conocemos, el número de puestos de salida de Podemos, que es mucho más alto que el que tiene Izquierda Unida, pues no es el puesto que se ofreció por parte del equipo de coordinación de Sumar al principio. Es decir, han mejorado, ¿no? Pero... Entonces, en la medida, sinceramente, en la medida que se cierra un acuerdo, a nadie le obligan a cerrar un acuerdo. Si se cierra un acuerdo, es que los términos globales son satisfactorios. Y yo, francamente, nosotros, Izquierda Unida, como tampoco hemos participado en esas conversaciones que han sido bilaterales, pues tampoco puedo sobre esto extenderme muchísimo. Yo sobre Irene Montero lo que sí que puedo decir es que me parece que es una persona que ha hecho un trabajo muy importante, que ha llevado adelante las políticas de igualdad de forma muy destacada, que ha impulsado políticas feministas y que ha puesto a España a un nivel reconocido por organismos internacionales mucho más elevado en políticas de igualdad, y eso lo va a tener siempre en su activo. Y es una mujer muy joven que tiene mucho por delante y mucho que hacer. Otro hombre joven es Alberto Garzón, que se retiró de la primera línea para no perjudicar las negociaciones del pacto, y el viernes Ira Rego siguió el mismo camino. ¿Por qué veis necesario que den un paso al lado? Bueno, yo creo que son situaciones diferentes, ¿no? Alberto, como bien ha explicado, después de 12 años de cargo público, bueno, pues él quería iniciar una vida diferente, orientar su vida de forma diferente. También es una persona muy joven que tiene mucha vida por delante, mucha vida profesional, política, y 12 años de cargo público son muchísimos años, evidentemente, ¿no? Sobre todo cuando no tienes ni 40 años, ¿no? El caso de Sira es otro. Sira era el referente, la pretensión es que fuera el referente de Izquierda Unida en las listas. Eso al final no se pudo concretar porque, bueno, pues el puesto que se ofrecía en Madrid, nosotros y nosotras al final llevamos el número 9 en Madrid y no parecía que fuera un puesto de salida. Y además es eurodiputada. Bueno, pues la opción que ella ha tomado es una opción personal, es concluir el periodo de eurodiputada. Igualmente es una persona joven con mucha proyección y francamente a nosotras en Izquierda Unida no nos estresa tanto como a otras fuerzas políticas, que somos un partido, en mi caso el PC es un partido centenario, Izquierda Unida tiene ya también muchos años y no nos estresa tanto en qué posición institucional va cada quien. Hay otras fuerzas políticas, bueno, pues que por lo visto entienden de una forma más personalista, digamos, el ejercicio de la política vinculado a que haya cargos públicos para determinados dirigentes. No es nuestro caso, nosotros tenemos una visión mucho más colectiva. Yo llevo 40 años militando en el partido, en Izquierda Unida, desde su fundación, en el Partido Comunista, y yo solamente he sido cargo público en estos 4 últimos años. Es decir, nuestra visión es muy diferente, la verdad. Enrique, y lo has dicho, ¿qué os parece que os hayan dado la posición número 9 en la lista por Madrid? Parece muy alejada de lo que representa Izquierda Unida en el conjunto del Estado. Totalmente. Nosotros en las municipales, claro, pues hemos sido la fuerza política de todo el espacio que ha obtenido más representación en concejales y en alcaldías con diferencia. Y efectivamente, pues claro, nosotros y nosotras pensamos que teníamos que haber ido, pues quizás en una posición mejor, pero francamente, claro que nos parece lógico, nos parece normal que en una compleja negociación de 15, pues prevalece el interés general, y el interés general es que todo el mundo más o menos se sienta satisfecho. Eso ya lo he dicho antes, en unas conversaciones a 15 bandas nunca todo el mundo puede estar satisfecho. A nosotros nos parece que el resultado global, claro que es muy constructivo para el país, es muy constructivo para los trabajadores y trabajadoras, es muy constructivo para evitar que la ola reaccionaria llegue, para poder hacerle frente y para poder continuar gobernando y ampliando más derechos laborales, de igualdad, libertades públicas, como hemos venido haciendo este año. Y francamente, ya vale de centrarnos en mirarnos el ombligo, en la importancia de tal o cual dirigente. Es que no toca. Lo que toca es el proyecto colectivo, lo que toca es preocuparnos por el país y lo que toca es dejar de estar todos y todas, unos más, otros menos, tan encantados de habernos conocido y trabajar unidos, cohesionados, ofreciendo esperanza y un programa que puede llevarse a la práctica. Tenemos gran experiencia ya en la concreción de programas de ampliación de derechos, como hemos demostrado, y esa es la fase en la que estamos, y salir a seguir gobernando. Enrique, quiero hacerte una pregunta a la directora del Diario Público, Virginia Pérez Alonso.
Hola Enrique, ¿qué tal? Mira, te estaba oyendo atentamente y bueno, la pregunta es, ya sé que no vas a querer volver a esto, pero porque es volver a hablar de personalismos, ¿no? Pero dado que parece que Podemos, o sea, va a seguir reclamando de alguna forma, reivindicando que la figura de Irene Montero entre hasta que se cierren las listas el día 19, ¿hay alguna posibilidad real de que se incorpore a Irene Montero a estas listas o no la hay? Yo, francamente, ya digo que eso es una cuestión bilateral, es como hemos estado construyendo este acuerdo, cada fuerza política con el equipo de coordinación de Sumar. Estamos ya en otra fase, el acuerdo de coalición se ha firmado, todas las fuerzas políticas lo han firmado porque han querido, porque sus órganos de dirección, sus reflexiones han llevado a la conclusión de que era lo mejor. Y yo creo que todo el mundo es imprescindible. Yo ya he dicho, creo que Irene tiene un gran valor, el trabajo que ha hecho, que va a seguir haciendo, y no sé al final cómo acabará, cuál será la tarea que ella realizará, pero lo que ella decida seguro que va a ser muy positivo. Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotras y a vosotros. Carne Cruda sigue de gira. Nos marchamos hoy de gira, unos días de rula. Que no es una gira, es un girón. Ya hemos pasado por Bilbao, Valencia, Cáceres, Alicante, Mérida, Bueu y lo que nos queda. Porque ya tenemos nueva fecha y allí podrás escuchar esto en crudo y en directo. Lévanme os pés. Pues hablando de unidad y convivencia, volvemos a casa, a Coruña. Este viernes 16 de junio participaremos un año más en Acampa, un encuentro por la paz y el derecho al refugio. Con un programa en directo en el que hablaremos con fotoperiodistas y escritoras sobre los discursos de odio y formas de combatirlo. La banda sonora estará a cargo de Mai, la formación liderada por Iseo Agila, que va de lo ecléctico al urbano y del folk, como escucháis, a la electrónica. Vaya, una buena fiesta que falta no hace y que será a las 5:45 de la tarde en los jardines de Méndez Núñez de A Coruña, entrada libre hasta completar aforo. Vamos con las conclusiones. Andrés, ¿este acuerdo es una victoria de Yolanda Díaz o el desgaste también puede pasarle factura? Bueno, yo creo que sí, que es una victoria de Yolanda Díaz porque ha conseguido juntar, como hemos dicho hasta ahora, algo que nunca se había juntado, incluso en términos jurídicos. Es la primera vez que hay una coalición electoral estatal. Siempre estaba aquello de PC-PSUC, IU-ICV, Unidas Podemos en Comú. Esta vez es hasta en eso. Se consigue una coherencia que no se había existido antes. Luego, además, ha conseguido incluir a Podemos, que lleva mucho tiempo con rifirrafes y parecía una posibilidad que en fin, difícil. Este hecho es lo que puede hacer posible que ese espacio se llegue a ser tercero en muchas circunscripciones y así frenar a Vox y así mantener la esperanza o la expectativa de renovar el gobierno de coalición. O sea, son pasos sin los cuales todo lo demás no podría pasar. Y ya, claro, sale reforzada como líder de Sumar, también porque no está presente la ministra de Igualdad. Y en este sentido las negociaciones yo creo que sí, que han terminado en un reforzamiento hacia afuera y hacia adentro de Yolanda Díaz, a pesar de todos los girones que ha dejado estas negociaciones. El jueves pasado hicimos un programa en el que escuchamos a los movimientos sociales y a la ciudadanía de la calle y evidentemente la conclusión era que la calle está harta. ¿La coalición en la izquierda ilusionará, Virginia? Pues no lo sé, yo espero que sí. O sea, creo que se ha dado un primer paso que es muy relevante y ahora Yolanda Díaz va a tener que demostrar, bueno, Yolanda Díaz y el resto también de personas, claro, y de partidos que están dentro de Sumar, ¿no? Van a tener que demostrar esas dotes de negociación, no solo para cerrar un acuerdo, sino para crear un clima, digamos, propicio para presentarse a unas elecciones dentro de apenas un mes. O sea, entonces, ahora eso es lo que está por ver. O sea, el equipo de Yolanda Díaz ha conseguido negociar hasta con la patronal medidas dificilísimas. Esto debería ser pan comido, o sea, en el sentido de realmente, por lo menos, parecer
una unidad y que se va todos a una y a por un objetivo. Y yo, en lo que a mí respecta al menos, y creo que muchos ciudadanos y ciudadanas también, estamos ansiosos por conocer las líneas programáticas del proyecto y que se empiece a hablar de la política de verdad, de la política de la calle, de la que nos va a tocar a todos y de la que nos debería cambiar las vidas. Sin duda, y como bien decía, nos olvidamos que esto es una coalición de 15 partidos, 16 si contamos a Sumar, que parece que es que esto en realidad son 4 gatos que se acaban de juntar y se está consiguiendo una de las uniones de la izquierda más históricas que hemos conocido. Y sin embargo, desde ciertos entornos de Podemos se menosprecia mucho el izquierdismo de esas fuerzas. ¿Realmente Podemos, Pablo, es una fuerza que reta al PSOE más de lo que puede hacerlo Sumar, de lo que ha hecho Izquierda Unida, de lo que han hecho los partidos que forman parte de esta coalición? Sí, bueno, yo defendía eso, ¿no? Podemos está, sobre todo en los últimos tiempos, poniendo ese espejo delante de la sociedad de la falta de democracia o de estructuras democráticas en determinados puntos. También yo creo que por eso ha tenido mucha mejor sintonía con Esquerra Republicana y con EH Bildu, ¿no? Y que esto también ha sido un problema en la suma. El carácter impugnatorio de Podemos ha perdido, y con errores propios, por supuesto, y ahora vamos hacia otra forma de hacer política, ¿no? Ellos en Sumar hablan de pasar página y que también relacionan esto con lo de Irene Montero. Ya digo que yo hierro mucho haciendo los vaticinios, pero creo que España se derechiza y creo que el 23 de julio ya ese tren ya ha salido de la estación y vamos hacia un escenario complicado. Vamos a ver el efecto que pueda tener en esas circunscripciones medianas, que puede ser la clave, y cómo revertir lo que puede ser ahora mismo la idea de voto útil, voto del miedo a favor del Partido Socialista para que siga creciendo Pedro Sánchez, y el desencanto, cómo llega al voto esa sensación de derrota, cuando en realidad venimos de un gobierno de coalición que también ha sido histórico en todo este tiempo, ¿no? La sensación de derrota y de desencanto yo creo que tiene que ver, por supuesto, no solo con Sumar, pero con una serie de topes que nos hemos encontrado, y esos topes también se han señalado por parte de Podemos, pero al final a nadie le gusta que lleve razón el cenizo, y esto también les ha pasado. Esperemos que no llegue a la estación ese tren que dices que ha partido. Virginia Pérez Alonso, Andrés Gil, Pablo Elorduy, Público, El Diario.es, El Salto, muchísimas gracias como siempre por estar aquí en esta mesa por la unidad, sin vetos. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Lo que imaginamos juntas se da. Lo hacéis posible vosotras y nosotros también, empujando desde este lado. Por eso hemos conseguido superar el óptimo del crowdfunding para nuestro nuevo estudio, pero vamos a por el máximo, Violeta. Sí, ¿sabéis para lo que no tenemos nada de talento? ¿Para qué? Para hacer presupuesto. Eso es verdad. ¡Qué sorpresa! Estamos en plena obra y acondicionamiento de la República Independiente en la radio, y la verdad es que va a hacer falta más esfuerzo del que pensábamos. Toda ayuda será necesaria. Por eso, si aún no lo has hecho y si quieres y puedes ayudarnos en goteo.cc/Vamos a proclamar la República. Tuya es lo último de Rosalía y tuya es esta radio y su república, así que gracias por hacerla posible. Mañana se viene otro programazo, ¿sabes? Programón. Sí, volvemos con un programa muy fresco, muy divertido, muy interesante, escapando un poquito de todo este meollo político. Ahora que llega el verano y mostramos más el cuerpo, especial Cuerpo en la Historia, con Puto Miquel y Gerstórica. Sí, cómo se han cuidado, cómo se han maqueado esos cuerpos. Muy interesante. Las mujeres barbudas vienen de lejos. Mañana lo contamos. Hasta entonces, cuerpos serranos. Que la radio os acompañe.